Cuarto y último bloque de Ciudad Alquitrán, abordando el eje de locura. La locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos, decía el señor Einstein. Y para Freud y el psicoanálisis, particularmente el lacaniano, la locura no es solo la pérdida de juicio, sino un desencadenamiento o desanudamiento de la cadena simbólica, una rigidez estructural y una relación particular con la realidad y el deseo. Para los artistas, la locura puede significar varias cosas: una fuente de inspiración que permite explorar lo irracional y emocional, una forma de expresión que rompe con la lógica convencional, una identidad que desafía las normas sociales y un estado de exaltación o furor creativo que se aleja de lo ordinario. Y para hablar de este tema, vamos a hablar con una especialista, porque es Claro. psicóloga, Sí. artista, Ajá. una gran persona, Sí. rockera y mi amiga, Muy bien. la señora Eliana Bagán. ¿Cómo estás, Eli? Te saluda Agustín Evangelista y todo el equipo de Ciudad Alquitrán. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola a todos ahí en la mesa. Hola, buenas Un noches. placer. Buenas. Hola, amiga, qué lindo escucharte. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Ya terminaste con lo que son las sesiones? Vamos a decir que Eli es psicóloga, estaba con muchas sesiones. Pudimos lograr que hable con nosotros hasta última hora porque estuvo atendiendo a sus pacientes. Ujú. Sí, hasta recién a las 9 y algo terminé de atender, así que sí, hoy fue de los miércoles, el miércoles es el día que son de más horas, y todos los días, pero el miércoles particularmente es el día que termino más tarde. Muy bien. Así que bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar después de tantas horas de trabajo. Sí, bueno, se empieza tempranito y se termina a esta hora. Eli, queremos abordar el eje de la locura, particularmente desde la cuestión artista. Vos has realizado muchas obras, te formás con eso desde muy chica, has hecho obras con respecto a lo que es el rock and roll. ¿Qué tan importante Sí. es la locura para vincularla con el arte y que sea una musa de inspiración? ¿Cómo ves la locura y el arte? Sumamente importante. De hecho, la locura nunca fue considerada históricamente de la misma manera. En principio, digo, si nos remontamos históricamente a la antigüedad, ya Platón hablaba de la locura divina como fuente de inspiración. Claro. No estaba vista como una enfermedad mental, digo, que sea una enfermedad mental y que se haya construido de esa manera, es una construcción histórica de lo que es como enfermedad. De hecho, el arte ha sido un modo de representar históricamente cómo se trataba, cómo se la nombraba a la locura y qué lugar tenía socialmente. Claro. Y si tuviéramos que hablar dentro de lo que es la individualidad, particularmente de cada uno, ahora lo vamos a desarrollar. Pero, Dale. ¿qué es lo que a vos te genera locura? O sea, como que decís, es un comportamiento que rompe esa cadena, a lo mejor que Con la puede norma. ser... Bien. Simple y es así. Con la norma, rompe con la norma, siempre. Ujú. Es como el acto que va en contra de, digo, si uno se remonta un poco a cómo un poco se pensó la locura en determinados momentos, yo te decía recién lo de Platón, Sí, no sé, en la Edad Media se introdujo todo lo que era la religión. Todo aquello que quedaba por fuera de lo normal estaba pensado como demoníaco. Ya después en el Renacimiento apareció algo ya como la figura del genio loco. Recién ahí se empezó a aparecer esta figura de la genialidad. Y el arte empezó como a representar parte de esa genialidad. O sea, muchos artistas en esa época eran considerados genios locos por sus actividades artísticas. Lo curioso es que en esa época, entre la Edad Medieval y el Renacimiento, aparece una figura que es la de la nave de los locos, no sé si alguna vez la escucharon nombrar, no. que es como el primer momento en donde se empieza a excluir la locura. Digo, por un lado estaba el genio loco que podía representar artísticamente en sus obras cosas magníficas, que eran muy glorificadas, y tomarlas como
como genialidades, pero por otro lado y al mismo tiempo existían estos barcos en donde empiezan primero siendo los leprosos, después los locos, las prostitutas, ¿no? Subidos a los barcos y dejados de manera errante, digo, es una palabra que a mí me parece muy interesante para pensar a veces la locura también, o lo errático dentro de una sociedad, todo lo que no queda como incluido, queda excluido, y en este caso literalmente expulsados, extraditados de su tierra y puestos en barcos a navegar para perderse, ¿no? Claro. Y en esa época, en el Renacimiento, el Bosco hace toda una obra artística representando un poco a estos locos errantes en el mar. Y ahí empieza toda una relación entre el arte, la locura y la historia. A lo largo de los años se pudo ir plasmando eso, la relación entre el arte y todo lo que queda por fuera de la norma, que históricamente se va construyendo socialmente, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, que queda excluido. Digo, en algún momento fueron los leprosos, en otro momento fueron los locos, y con el tratamiento de la locura también hubo muchas formas diferentes de tratarlas, desde tratarlas como tratamiento del alma hasta la psiquiatría clásica, que en el siglo XIX arrancamos con los manicomios. Estamos hablando de que todo lo que va por fuera de la norma, de las instituciones, del orden establecido, tiene el carácter por las mismas instituciones de locos, también para una pérdida de la legitimidad, o también para no querer ver lo que se puede ver a partir de verlo desde esos ejes, como por ejemplo de las religiones, como por ejemplo de lo que pueden ser las clases sociales. Va por ese lado. Sí, de hecho ustedes creo que se preguntaban en un momento quién decide qué es la normalidad, digo, en lo que habían puesto en el flyer hoy. Y bueno, los dispositivos de poder, diría Foucault, que es el que de hecho desarrolló toda una teoría muy interesante y una investigación muy importante respecto de la historia de la locura, que la recomiendo leerla siempre, es muy interesante. Pero bueno, es eso, son dispositivos de poder institucional de control, que es lo que va de alguna manera trazando históricamente qué es lo que la sociedad considera normal o anormal. Digo, también en algún momento fue patologizada lo que hoy es la comunidad LGTBIQ+, en los 70 estaban pensados, digo, los homosexuales como una enfermedad mental. Claro. Y eso, digo, históricamente se fue como trasladando como problemática o no, dependiendo del debate que daba la sociedad. Y bueno, también digo, dentro de esas instituciones normalizantes, normativas, también está la marginalidad, están los excluidos, los pobres, los locos, que terminan siendo institucionalizados y erradicados de una sociedad en donde de diferentes maneras aparece o el miedo a lo extraño, a lo extranjero, incluso lo extranjero, digo, hoy pensándolo en términos epocales, lo que pasa en diferentes países con las inmigraciones, digo, bueno, ¿qué es lo distinto, no? Alguien que viene a plantear algo distinto en una sociedad que no está habilitando ese espacio, bueno, queda del lado de la locura, de mira qué loco lo que está haciendo, mira este loco, y hay que dar como un poco el debate de qué es la locura. Digo, la locura entra siempre a incomodar. Tiene que ver también... Entra siempre a hacer eso, una incomodidad. Tiene que ver también con eso de que uno no sigue un prototipo de ser humano o de desarrollo, el cual la misma sociedad te pide, como por ejemplo terminar la escuela, iniciar una carrera universitaria, recibirte, casarte, tener hijos. Ahí a lo mejor no entra organizar un micro para ir a ver a callejeros, ir a la cancha, por ejemplo, o un montón de cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, tocas un tema que es súper interesante. Freud decía, el yo no gobierna en su propia casa, ¿no? Digo, hoy, ¿qué nos proponen? Bueno, esto es lo que decía, ¿no? Que la casa, que el perro, que los hijos, o incluso las psicologías, las neurociencias que nos dicen el tapping, el todo está bien, el vos podés, la meritocracia.
Sí, vos podés plantearte ser de determinada manera, pero lo que dice Freud en esta frase de que yo no lo gobierno es que hay otras fuerzas y hay otras cosas, en este caso inconscientes, que emergen, digo, que también es inevitable y que son parte inerte de la psiquis. Y eso no se controla. En algún momento aparece, tiene lugar. Y en este punto, bueno, lo que vos decías con respecto a los clubes de fútbol, al poder encontrarnos en una banda de rock, discursos que estén por fuera de lo normal, que no sea esperable que pibes y pibas estén, no sé, en un recital y que las familias y la sociedad estén esperando que estén en su casa estudiando, por ejemplo. También el rock ha servido como una forma de denuncia ante lo que estaba normalizándose. Siempre ha sido como un acto revolucionario, un acto de protesta, un acto de decir algo diferente, algo por fuera también de la norma. Estamos escuchando a Eliana Bagán. Chicos, si quieren hacer alguna pregunta. Sí, a mí me surge preguntarte con respecto a la ley de salud mental, ¿cómo ves el tema de la aplicación de la ley? Si vos estás de acuerdo con la ley y lo que nos quieras compartir con respecto a eso. Sí, de hecho sí, trabajé en el primer censo que se hizo a nivel nacional, que se hizo en el 2019, de participar de ese censo, trabajando para la Dirección Nacional de Salud Mental, que es la que lleva adelante la ley, buscando también conocer qué estaba pasando también en las instituciones, ¿no?, de salud mental, porque una de las cosas que plantea la ley es, bueno, que las internaciones no sean compulsivas, que no sean arbitrarias, que se puedan propiciar todos los medios para que una persona pueda transitar de otra manera las situaciones de salud mental, ¿no? Y que no sea esto que decía al principio, que el loco o que alguien que está por fuera de la norma o que le pasa algo en términos de salud mental quede excluido, encerrado, institucionalizado y de alguna manera, sí, esto, estigmatizado, ¿no? Y no tratado. La ley es una ley bastante, podríamos decir, progresista, es una ley que marcó una diferencia en todo lo que es a nivel país y latinoamericano de la región. Lo que pasa que también nos encontramos con que, bueno, las instituciones, que no son todas públicas, las privadas también, en este censo nos encontramos que todavía se seguían practicando electroshock, prácticas del siglo XIX, con esto que hablábamos antes de que explicó Foucault y cómo se institucionalizó y cómo se trató cómo la psiquiatría clásica trató la salud mental. Hoy en día siguen siendo prácticas muy comunes, muy frecuentes, quizá no en los centros más conocidos, ¿no? Digo, por ejemplo, no sé, el Borda, pensando un poco en la pregunta que había hecho Agustín al principio, digo, la relación con el arte. El Borda tiene el Frente de Artistas del Borda, que es un taller donde se trabaja terapéuticamente a través del arte, la salud mental, pero bueno, no es algo que esté a nivel nacional en todas las instituciones. Digo, sí, tuvo que haber un trabajo y tiene que seguir habiendo un trabajo, y lamentablemente de esas políticas públicas con los cambios de gobierno y demás también se ven alteradas la continuidad. La ley de salud mental tiene es una gran posibilidad, pero hay que arbitrar los medios necesarios para que se pueda implementar, si no es muy difícil. Tal cual. Que algo de eso se pueda llevar adelante. Sí. No sé si te respondí la pregunta. Sí. Excelentemente. Eliana, yo te quería preguntar, pensando un poco esto de, bueno, la locura englobando como algo, nombrándolo como algo global, ¿no? Como una mala definición de todo esto que estamos hablando, pero que sirve para el concepto. Digo, cuando la locura deja de ser beneficiosa o una capacidad para afrontar diferentes situaciones con una mirada distinta al común, que por ahí puede ser beneficioso, y cuando deja de
de ser beneficioso para hacer algo perjudicial, ¿no? ¿Cuál es ese límite, ese margen que por ahí vos como profesional podés ampliar un poco más? Está buena la pregunta. Bueno, siguiendo un poco con la ley de salud mental, ¿no? Es esto, digo, cuando el límite es cuando puede haber un daño para sí mismo o para terceros, ¿no? La ley se enmarca en eso, digamos. Siempre es la internación la última, pero la última opción posible. Digo, hay un montón de dispositivos y de alternativas previas y hospitales de día, centros de día, arte terapia, talleres, y obviamente depende mucho también de la red familiar o de la contención social y también del Estado, ¿no? En propiciar dispositivos que puedan acompañar eso y que no se tenga que llegar a una internación. Hay que decirlo también, sí, hay ciertos casos en donde la internación es la mejor opción posible, pero eso hay que evaluarlo obviamente minuciosamente, digo, ¿no? Con un equipo interdisciplinario y esto, teniendo en cuenta que la internación es el último eslabón de muchos pasos previos. Sí existe, recién cuando les contaba un poco lo que pasaba entre el Renacimiento y el siglo XIX con la institucionalización, sí, hay periodos en donde la locura está sumamente romantizada, como en el periodo incluso del romanticismo, donde es vista como una sensibilidad extrema, como una oportunidad para plasmar el arte, ¿no? Y que tenga un lugar, pero también hubo otros periodos en la historia donde estuvo estigmatizada y donde ni una cosa ni la otra, siempre es como un diálogo, ¿no? Como Lacan plantea la banda de Moebius, ¿no? Como algo que entra y sale y que todo el tiempo tiene que estar haciéndose una revisión de eso constantemente, ¿no? Como que no hay una respuesta unívoca y cerrada, siempre es problemática, compleja y es lo que nos trae socialmente siempre discusiones en algún punto. ¿Qué se hace, no, con las personas en situación de calle, con problemas de salud mental, por ejemplo, ¿no? Bueno, son temas bastante complejos. Eli, te hago la última y desde ya te agradecemos la comunicación. Estábamos hablando, en lo que es el transcurso de la nota, esta cuestión Sí. que decía Foucault con respecto a, bueno, dentro de lo que son las instituciones, dentro de lo que son las normas, que se establezca como antagónico la locura para deslegitimar. Hoy por hoy, en esta realidad, ¿qué sería la locura? Bueno, para mí ser buena persona. Sí, para mí también. Para mí también, digo, hoy por hoy, ¿qué sería la locura? Bueno, yo te lo voy a responder con una frase que de hecho la tengo tatuada y que me encanta, que es una frase de Nietzsche, que dice: aquellos que fueron vistos bailando eran considerados locos por quienes no podían escuchar la música. Excelente. Maravilloso. Bueno, ¿qué es la locura? Y sí, depende de lo que uno vea, depende de lo que uno escuche, depende de lo que, desde qué lugar uno se para. Digo, ¿quién puede decir quién está loco o muy loco o poco loco? Todos tenemos en algún lugar un poco de locura, un poco de anormalidad, un poco de no norma, que también es sanidad, digo, ¿no? Claro. También de tomar distancia a veces de ciertos tipos de locura, también, no sé, mirar por la perilla y meterse un poquito a ver algo de esa locura. Bueno, el arte es un modo de asomarse a la locura. El arte, sin dudas, es un lugar donde uno se puede asomar a mirarla sin caerse adentro del todo, ¿no? Sin que te tome toda la vida, ¿no? Bueno, una de las chicas tiene La noche estrellada, creo en su remera, de Van Gogh. Van Gogh supo hacer de su locura una obra maestra, ¿no? Esa obra particularmente la pintó estando en una institución de salud mental. Creo que conocen un poco la historia de que se cortó la oreja, terminó institucionalizado, pero bueno, pudo canalizar en sus obras mucho de lo que a él le sucedía, ¿no? Y es una obra maravillosa.
Amiga, muchísimas gracias por esta comunicación y nos estamos viendo en breve. Muchas gracias por Gracias, dar gracias por la esta charla. invitación. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Un saludo. Eliana Bagán, psicóloga, artista, gran lujo que nos damos en Ciudad Sí. Alquitrán. Hay que escuchar a los que saben. Hay que escuchar a los que saben, por supuesto, por supuesto. Me parece muy interesante esto de la definición de la locura, no tanto abordado desde lo que puede ser el padecimiento de una enfermedad y su tratamiento, sino a partir de la confrontación con la norma, ¿no? Con el criterio Tal cual. preexistente. La verdad Sí, que- correrte un poco de lo biologicista, ¿no? No, Claro. no solamente Tiene eso. que ver un poco con el miedo a lo desconocido. Sí. Claro, es que en su momento han tratado de locos a la mayoría de los genios de la humanidad, ¿no? Claro. Claramente. Sí. Así que depende de dónde se lo mire la locura también, como decía a lo último Eliana. Excelente programa, loco. Muy lindo programa. Sí. 6 minutos Tengo pasaron un de las peliculón 22 para horas. recomendar hablando de este tema. Ya, Yo por también. favor, recomienden. Vos. 27 noches. Mi vieja me la tiró hoy. ¿Una 27. película o una serie? Es una película. Ah, sí, me contó justamente eso hoy a la tarde. Está Voy muy a tomar buena. La vi el nota. domingo. La vi solo porque me gustaba el elenco. Sí. Dije, hace mucho que no veo una película. Y no había fútbol el domingo a la mañana y dije, vamos, y me encantó. La verdad que sí. Y bueno, justamente habla sobre la incapacidad y la insanía y sí que está muy buena. Esa es bastante actual, ¿no? Está en la N. Es de ahora, En la N Esta roja. la semana Salió pasada. la debe haber semana salido. pasada. Está en la N N. roja. en la N. Bien. Bien. ¿Cómo se llama, perdón? N colorada. 27 noches. 27 noches. Bueno, Bien. Perfecto. ¿Vos, amigo, cuál tenés? No, para yo voy a recomendar una un poco más rara que por ahí se complica un poco más encontrarla, pero hoy en día la tecnología ayuda para todo. Se llama El manicomio de Elisa. Es una película que tiene algunos años, la encontré por casualidad una vez en la tele y la verdad que me cambió mucho la forma de ver cómo tratan a los enfermos de salud mental. Es una película, claramente está exagerado todo y demás, pero está bueno porque tiene una vuelta de tuerca sobre el final genial, no voy a anticipar nada, pero bueno, todo transcurre en el manicomio de Elisa, ¿no? Que era una institución de salud mental de las de antes, Sí. de estas que hablamos, de que la gente la pasaba mal ahí adentro, y cómo se desenvuelve todo y cómo cambia radicalmente el sentido de la película con determinadas cosas que pasan, con esto que hablábamos también de la óptica en que se miren las cosas. Sí. Así que recomendable, está muy buena. Yo Es la un que- thriller La que vi el psicológico. otro día, una de la que hablaron acá del Jockey, Ajá. Sí, Sí. la del Caballero de la Noche. la empecé a ver y después me distraje un rato y cuando volví ya no entendía nada. Cambió todo. Sí. Es La bastante tengo que ver otra compleja vez. igual. ¿Qué te pareció la actuación de Heath Ledger como el Guasón? No, No, el Joker. ella dice el El jockey. Joker. Ah, la El de... jockey. El jockey. El jockey, Ay, la ¿cómo se del- llama el chabón? El Ah, jinete de... Lo nombramos el otro día. lo nombramos el otro Lo día. buscamos y lo Con el nombramos. y nos pero- costó. ¿Eh? Fanego, el hijo de Fanego. ¿No? No. No. Ah, la del Jockey, sí, El sí, Jockey. sí. El hijo de Fanego, bien. Yo entendí el Joker. Sí, peliculón. Pero hay que estar muy atento porque es un bueno. tema. Es La un tengo cine que ver, también. la La tengo que ver rompe otra Heath vez. Ledger en los bla bla. La ro- Hermoso, me clavan todo. Sí, es una película... Bueno, el Joker también tiene que ver con la salud mental, pero creo que ya está más vista también. Sí. Sí, sin duda. Así que bueno, vamos cerrando si les parece bien. Dale. ¿Estamos? Sí. Bien. Tuvimos a Martín Melograno en la operación técnica, tuvimos al señor Federico Durán, al señor Matías Bocha García, tuvimos a Silvana Sichiti y también tuvimos a Cecilia Villarreal. Mi nombre es Agustín Evangelista. Nos vemos en una próxima edición de Ciudad Alquitrán. Chao. Muchas gracias. Adiós. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire, Les mando un abrazo grande, los felicito por el programa. mucho más no voy a tolerar. Gracias a ustedes, muchachos. Chao. Que se bajen los brazos, que no haya alucines.